No, Padre Santo, gracias Señor por este precioso día del Señor donde podemos seguir estudiando, perfeccionando nuestros caminos, Señor, y dándonos cuenta de que la realidad que vivimos hoy en día tiene un contexto, tiene una historia. Ayúdenos, Señor, a poder navegar en esa historia, dándonos cuenta, Señor, de que todas las decisiones que tomaron nuestros líderes en tiempos antiguos hoy día repercuten en nuestro país. Y le agradecemos por eso, porque vemos su soberanía y su providencia en medio de ello. Ayúdenos a seguir investigando y sobre todo respecto a la posición y el protagonismo de su iglesia en nuestro país. Gracias, Señor, le damos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la semana pasada vimos ya y estas tres etapas, ¿cierto?, de nuestra patria. Vimos la patria antigua o la patria vieja, ¿cierto?, la transición, y también vimos en este caso, la patria nueva, que según fue en el periodo de la emancipación, ¿cierto?, de Chile, la libertad y la lucha de los patriotas. Vimos en este caso cuáles fueron las razones, ¿cierto?, cuáles fueron las batallas, etcétera. Pero hay un hecho bien particular que no podemos nosotros pasarlo por alto. Y el punto es que tanto las ideologías, en los pensamientos humanistas, y todo lo que conllevó tal vez al mundo, tanto por el lado norteamericano y también francés, tanto por la ilustración, ¿cierto? Y todo el concepto de libertad que en ese tiempo estaba gestándose, surgieron ciertos movimientos que nos llaman bastante la atención, como lo fue la logia lautarina o la logia Lautaro. Tal vez no es muy popular, tal vez, sobre todo, no sé si alguna vez lo escuché en los libros de historia, pero la logia lautarina es bastante conocida y sobre todo ya hoy en día con mayor estudio, tal vez con mayor profundidad, ¿cierto? Pero siempre está en torno a un concepto más de conspiración respecto a lo que fue esta agrupación. Esta agrupación fue en Chile, ¿cierto? La filial fue fundada en marzo de 1817, en donde, si se dan cuenta, tiene símbolos, ¿cierto? Y tiene signos asociados a lo que es la masonería. Efectivamente, Chile está muy ligado, ¿cierto? Sobre todo la parte más de la aristocracia, alto rango, ¿cierto?, con justamente la masonería. Y así como justamente después de la batalla de Chacabuco, los miembros más destacados que se afiliaron, ¿cierto?, ya históricamente, fue don José de San Martín, don Bernardo Higgins, Camilo Enríquez, don Miguel Sañartu, Ramón Freire, tal vez algunos nombres muy conocidos, sobre todo algunas comunas y calles, ¿cierto? José Ignacio Centeno, de hecho en la calle se llama Centeno, Manuel Blanco Encalada, ¿cierto?, por el lado de Estación Central, y entre otros. ¿Por qué les digo esto? Porque efectivamente es una agrupación en la sombra, ¿cierto?, en el silencio, que justamente tuvo bastante protagonismo y fue prácticamente lo que se gestó en Latinoamérica. Sea bueno, sea malo, ¿cierto? Pero institucionalmente el punto es que lograron su objetivo, que fue la emancipación de Latinoamérica, que eso fue principalmente el objetivo y lo cumplieron, ¿cierto? El objetivo en este caso de la logia lautarina, o de Lautaro, ¿cierto? Esto tiene sus raíces justamente con la rebeldía, el nombre, la rebeldía de el Toqui Lautaro, ¿cierto? Recordemos que el pueblo mapuche pasó a la historia como el único pueblo indígena de que no dio tregua a los españoles. Al punto que los españoles tuvieron que hacer por así, un tratado, ¿cierto?, entre los españoles y los indígenas, como de par a par, ¿cierto?, para llevar a un acuerdo. O sea, del Biobío, los españoles no se metían del Biobío hacia allá, y del Biobío hacia acá, sí, pues ahí había control español. Así, a ese punto, ¿se dan cuenta? Fueron 200 años de lucha que finalmente los indígenas, los mapuches, no dieron tregua, y a Lautaro fue, en este caso, eh, fue un protagonista de esa lucha, ¿no? Bueno, en esta logia se coordinó la lucha por la independencia de las colonias españolas mediante un plan político centralizado. Aquí se impulsó un sistema republicano
unitario, desligado de España y basado en la voluntad popular, en lo que hoy día conocemos como la república, ¿cierto? El concepto ya estamos dejando, si se dan cuenta, el lenguaje ya se está cambiando, ya no estamos hablando de reyes, no estamos hablando de monarquías, no estamos hablando de nobles, se dan cuenta, ¿no? Ya estamos hablando de conceptos que hasta hoy en día, en la era de la democracia, ¿cierto?, se mantienen, como la voluntad popular, la votación, ¿cierto?, los sufragios, lo que nosotros hacemos en, ¿cierto?, cada 4 años con nuestros presidentes, con nuestros diputados, con nuestros alcaldes o gobernadores, ¿cierto? Hoy en día se mantiene ese sistema. Se habla de un sueño continental, muy importante acá, hermanos, que aquí había un plan que prácticamente San Martín era el protagonista, ¿cierto? No solamente estuvo Bernardo Higgins asociado a San Martín, sino que uno bien conocido tal vez por nuestros hermanos más centroamericanos, ¿cierto? Más al Caribe, que fue don Simón Bolívar, ¿cierto? No sé si alguna vez lo habrán escuchado. Simón Bolívar fue bastante importante también la emancipación en este caso de los dos países que fueron protagonistas, que fue Colombia y que fue también Venezuela, ¿cierto? Pero había una moción, hermano, de que en esta logia, de que no solamente la emancipación de los países latinos, ¿cierto?, de erradicar al mundo español, sino que había un sueño, y ese sueño se llamó el sueño del Cono Sur, el sueño de los Estados Unidos sudamericanos, en este caso que Latinoamérica era un pueblo. Eso se llamó el llamado Gran Andinia, o si no también el sueño continental de que simplemente era la versión de los Estados Unidos, ¿cierto?, en distintas zonas de Latinoamérica, pero en este caso, con un modelo federal como lo tiene Estados Unidos, entre sus estados, ¿se dan cuenta? Si hubiese sido así, Chile sería parte del Estado federal de la Gran Andinia, imagínense. Eso era el sueño que justamente tenían estos hombres. Pero lamentablemente no pudo gestarse, ¿cierto? Pero en realidad, lo que quería contarles, más allá, ¿cierto?, de las ideologías que en algún momento vamos a tener que profundizar sobre la masonería en Latinoamérica, y aquí sobre todo aquí en Chile, es una realidad. Opus Dei también, vamos a tener que hablar respecto a esos términos que están muy ligados, ¿cierto?, sobre todo a la alta alcurnia de los altos mandos, ¿cierto?, pero de que la masonería estuvo presente en la emancipación de Latinoamérica, sí estuvo presente. ¿Queramos o no queramos? Pero es un dato, ¿cierto? Y eso se lo tengo que traer. Bueno, ya el lenguaje está cambiando, ya los antiguos estandartes están quedando atrás. Pero yo no podía, ya que me funaron, hermano, tengo que decirlo, me funaron de ojiguinista, no voy a decir el nombre de apellido de ese hermano, pero no puedo yo no hablar del general José Miguel Carrera, ¿cierto? ¿Qué ocurrió con este general? ¿Qué ocurrió con según algunos escritos, apuesto general? Era bastante buen mozo, sobre todo bien alto, ¿cierto? Pero Carrera, después que huyó, ¿cierto?, a Mendoza, hermano, se portó súper mal, eso es lo que hay que decirlo. Peleaba con San Martín porque no se llevaban, hermano. Y era algo muy natural entre líderes, pues, líderes que ellos quieren tomar el control, ¿cierto? Choque de caracteres, no funciona muy bien la cosa, ¿cierto? Carrera fue muy mal recibido, ¿cierto?, en Mendoza, por tanto los gobernadores, por el gobierno mendocino, ¿cierto?, pero el gobierno en este caso del Río de la Plata, que todavía no estaba como Argentina, y hoy en día ya Argentina, pero no se llevaba finalmente con ellos, menos con O'Higgins, ¿cierto?, que justamente estaba en Mendoza. Bueno, la cosa es de que él no sé cómo lo hacía, hermano, pero de alguna forma este hombre era bastante peculiar. Escapaba, hermano, siempre desde que estaba preso y escapaba. Algo, pero impresionante. Yo creo que único en su especie. De hecho, mis hermanos que son argentinos podrían estudiar la historia de José Miguel Carrera bajo el lente de Argentina, porque él fue partícipe, de hecho, en los libros de historia aparece José Miguel Carrera como un revolucionario que apostaba a que en este caso tomó guerrillas, fundamentando el federalismo dentro de las provincias. Él estaba haciendo una revuelta para que su propósito, obviamente, que tomó la causa de la guerrilla, en este caso de Argentina, pero con el propósito de él quería cruzar Chile. Eso fue lo que puntualmente él quería. Ahora, hermano, lo que más me llama mucho la atención de este hombre, de que a pesar de que fue exiliado,
porque de Mendoza, como era muy ruidoso el hombre, lo llevaron a Buenos Aires. Pero a pesar de eso pudo organizar, tenía un espíritu de liderazgo tremendo, José Miguel Carrera. Lo seguían. Era de verdad como prácticamente como el dueño de los caminos. De verdad que este hombre siempre estuvo a caballo prácticamente toda su vida. Pero algo que me llamó mucho la atención es de que fue a Estados Unidos a gestionar, porque él no quería nada con San Martín, nada con la logia de la Autorina. A pesar que algunos dicen que fue parte de la logia, pero hubo conflicto de intereses. Pero fue a Estados Unidos justamente a buscar cierto apoyo norteamericano. Él quería para Chile la visión norteamericana, no la inglesa, no la francesa, puntualmente, como Higgins sí tenía, ¿cierto? ¿Se recuerdan cuando fue a estudiar, en este caso, a Inglaterra? Ya. En este caso, José Jiménez Carrera tenía otra visión, y esa visión justamente era tener el modelo americano. No sé cómo, hermano, lo hizo, no sé cómo, de alguna forma, pero trajo navíos de Norteamérica con, con sus cualidades de líderes, ¿cierto? Y trajo barcos de Estados Unidos a Sudamérica para apoyar a Chile en las batallas que O'Higgins todavía no podía ganar. Pero la logia lo retuvo. Le quitó justamente todos estos barcos, todo lo que se consiguió, fusil, hermano, fue algo pero tremendo. El hombre iba sin ningún tipo de dinero, no, ni oro, ni ningún tipo adquisitivo, y llegó prácticamente armado, hermano. Entonces algo peculiar, este hombre verdaderamente era un líder. Ahora un líder bastante joven, impetuoso, ¿cierto? Pero efectivamente un líder. El primer general que tuvimos aquí en Chile. Fue acusado de conspirar contra el gobierno centralista, en este caso de Argentina. Participó en la Guerra Civil Argentina y ayudó a organizar a Fuerzas Armadas entre Ríos y Santa Fe. Andaba metido en Argentina y haciendo... Porque después que se le quitaron todas estas cosas, seguía haciendo ruido. Entonces ya era verdaderamente como se dice el buen chileno, un cacho ya para Argentina. Estuvo involucrado en un complot y propaganda y financiación de la guerrilla, buscando recursos para volver a liderar Chile. Él quería hacer un golpe nuevamente de Estado, sacar a O'Higgins, ¿cierto? De forma déspota, por si acaso. Si no lo sabía, en los escritos le dicen Riquelme a O'Higgins, ¿sí? No le decían O'Higgins, le decían Riquelme, sabiendo que no era un hijo reconocido. Lo trataban de esa manera. Pero bueno, mientras intentaba cruzar los Andes, ahí estuvo detenido en este caso, capturado en Mendoza, ¿cierto? Por el ejército. Él tenía un ejército pequeño que quería cruzar justamente para tomar el poder y lo detuvieron. A pesar de sus orígenes como líder patriota, fue juzgado sumariamente por su subversión y fusilado el 4 de septiembre de 1821. Posteriormente, después de que ya O'Higgins se hubiese instalado como director supremo, ¿cierto? A pesar que hay varios escritos que dicen, no, si él no sabía, no. O'Higgins estaba muy presente con San Martín y estuvo involucrado en este tema, ¿cierto? Ahí hay una carta, hermano, hay un archivo en la Biblioteca Nacional, en el sector de justamente archivo histórico, donde está la libreta. No todos pueden pasar, pero sí se puede ver. De hecho, hay bastantes giras estudiantiles donde pueden ver estos archivos de la libreta en este caso de José Jiménez Carrera. Y en bien linda donde dice, mi adorada y muy desgraciada o desdichada Mercedes. Habla respecto a lo que le estaba contando, de hecho, una despedida. Mercedes ya estaba con hijo, ¿cierto? Y de hecho, él tuvo una descendencia que también más adelante vamos a tener que revisarlo, porque hay un nieto de José Jiménez Carrera que también hizo historia, que se llamó Ignacio Carrera, que también fue importante para Chile, sobre todo en Concepción, pero más adelante nosotros lo vamos a tener que revisar. Pero este documento es bastante lindo, hermano, nos damos cuenta de la relación que tenían, pero de verdad que era una desgraciada puntualmente Mercedes, porque más lo que sufrió por el ímpetu y espíritu patriótico de su esposo. Muero por la libertad de América, ¿cierto? Y eso fue como murió, y eso es un vestigio histórico de que él, generalmente los fusilados, ¿cierto? Le ponían un velo, ¿cierto? Una especie de, para que no pudiese ver, más que nada por la dignidad, etcétera. Pero él no, él murió como un general, de pie y mirando. ¿Mm?
En Argentina, fusilado en Mendoza, sí, fusilado en Mendoza. No solamente pasó esto, hermanos, sino que también, adivinen quién murió. Rodríguez también. O'Higgins desconfiaba de Rodríguez. Rodríguez igual, bueno, hay bastantes historias, ustedes saben que les conté hace ya 2 semanas atrás, que la figura de Rodríguez es bastante peculiar porque hay muchos mitos detrás de esto. Pero de que se llevaba mal con O'Higgins es algo totalmente cierto. Rodríguez fue excluido del ejército de los Andes. Él, recordemos que él creó los usuarios de la muerte, ¿se recuerdan esa parte? Ya que ocurrió que él efectivamente no se perfiló a lo que la logia, entonces, y la logia lo consideraba puntualmente como un rebelde carrerista, entonces no le gustaba. Hay registros de que Rodríguez fue reprendido por O'Higgins e incluso alejado del poder poco después de la victoria de Maipú. Rodríguez había sido detenido en Tiltir el 23 de mayo de 1818 por fuerza del gobierno patriota. 3 días después, el 26 de mayo, fue fusilado a traición por una patrulla dirigida por el oficial Antonio Navarro. La muerte de Manuel Rodríguez se convirtió en uno de los episodios más polémicos de la independencia de Chile. La responsabilidad política apunta nuevamente a don Bernardo O'Higgins. Yo recuerdo cuando yo estaba en sexto básico que hablábamos respecto a esto sobre Manuel Rodríguez y en ese tiempo todavía no habían tantos datos tal vez como hoy día, pero en ese tiempo se decía que fueron los españoles. Muchas veces lo escuché, que fueron los españoles realistas que estaban como escondidos por medio de la AMPA, Tiltil, todos esos lugares, y efectivamente era otra las causas, ¿cierto? Pero me acuerdo de ese hecho. La razón oficial fue que la sospecha de que Rodríguez conspiraba con el gobierno patriota en parte por su simpatía con los hermanos Carreras. De hecho, si usted va a Olmué, por la Cuesta de la Dormida, ¿cierto? Se va a encontrar justamente con el monumento de Manuel Rodríguez. ¿Cierto? No estoy equivocado, ¿cierto? También viajo. He ido por esos lugares. Bonito, hermano. La Cuesta de la Dormida. Bueno, el gobierno de don Bernardo Higgins, 1818 a 1823, ya director supremo y considerado prácticamente como el primer presidente de Chile. ¿Sí? Por algunos no, pero sí. Fue efectivamente nuestro primer presidente, pero con todos los poderes que tenía de director supremo. O'Higgins, ya director supremo, desde 1817 vio su posición consolidada y se fortaleció como una máxima autoridad política y militar. Estableció un gobierno fuerte, con características autoritarias, y es una verdad, ¿cierto? Él tiene la posición militar entonces bastante, después de la paz, hermanos, después de la guerra, la paz, ya como que molesta un poco a los militares ya que estén gobernando. Eso es algo muy natural, que en todos lugares pasa. Fundó la escuela militar, impulsó la Armada de Chile con Lord Cochrane. Tal vez alguna vez ustedes han visto esa película, ¿cierto? Lord Cochrane. Abolió los títulos de nobleza, reformó la Iglesia Católica Nacional y promovió la independencia del Perú junto con San Martín, ¿cierto? San Martín tenía un objetivo que es la expedición al Perú y que fue financiada, gestionada y apoyada por Bernardo O'Higgins. Rápidamente vamos a ver a Lord Cochrane, ¿cierto? Tal vez no muy conocido por ustedes, por el popular, ¿cierto? Por todos nosotros, pero fue un marino, fue un inventor, fue un político y noble británico, estratega, hermano. Pero increíblemente este hombre y rebelde, siempre los líderes como que son así, ¿no? Fue uno de los más brillantes y audaces almirantes de la Marina Real Británica. Fue nombrado vicealmirante de la Armada de Chile por Bernardo O'Higgins en 1818. Tuvimos uno de los mejores navegantes, ¿cierto?, del mundo, aquí encargado de la Armada de Chile, con el fin, ¿cierto?, de organizar una marina que enfrentara a la poderosa flota española en el Pacífico en caso de cualquier situación, ¿cierto? Necesitamos al mejor de los mejores. ¿Y quién vino? Lord Cochrane. Es considerado como padre de la Armada de Chile y reconocido como uno de los grandes marinos británicos. Este hombre posteriormente, aquí en Chile, fue bastante peculiar porque después de O'Higgins, ¿cierto?, la mirada hacia la Armada era distinta después del gobierno de O'Higgins y finalmente él se retiró. Después vamos a ver las causas, pero él se retiró y fue a otros países, ¿cierto?, también sobre todo esta ayuda, ¿cierto?, a la emancipación, a la libertad, y finalmente llegó a Inglaterra y fue coronado
como con todos los honores, ¿cierto? En vida, peculiarmente en vida. Vamos a ver, hermano, la abolición de títulos nobiliarios, ¿cierto? Esto fue el 22 de marzo de 1817. O'Higgins decreta la abolición de los títulos de nobleza. Era muy común antes, hermanos, de que muchas familias tenían un apellido, ¿cierto? Tenían una especie de herencia y posición y títulos que simplemente por nacer en esas familias heredan, en este caso, esos títulos de nobleza. Era muy característico en la época donde cada familia tenía un escudo, ¿cierto? Los Gómez, los Carrasco, ¿cierto? Eran títulos, en este caso de posición, y ellos tenían obviamente eran considerados no de la plebe, sino que eran considerados de una alta posición. Entonces tenían bastante voz, sobre todo en asuntos políticos. Bueno, esta fue la destrucción de los escudos, de armas, de la fachada de las casas y insignias en plazo de 8 días. Eso es lo que puntualmente hizo Higgins. Sacó de todas las casas, ¿cierto?, de lo que eran los antiguos realistas y criollos, ¿cierto?, y le sacó el título y sacándole el escudo, ¿cierto? Porque en una república todos somos iguales. Ese es el punto principal, que nosotros, como república, todos somos iguales y tenemos dignidad propia de ser un ser humano. Y cada uno tendrá que ver, ¿cierto?, el hecho, la virtud y mérito de cada uno. Y mire, le voy a leer justamente un extracto de esa abolición, como el decreto que puso Higgins. Dice: si en toda sociedad debe el individuo dirigirse solamente por su virtud y mérito, en una república es intolerable el uso de aquellos jeroglíficos que anuncian la nobleza de los antepasados nobles, muchas veces conferida en retribución de servicios que abaten a la especie humana. Por tanto, agregaba, ordeno y mando que en el término de 8 días se quiten todas las puertas de las calles los escudos, las armas e insignias de nobleza con los tiranos compensaban las injurias reales que ingerían a sus vasallos, ¿cierto? Eso es puntualmente lo que hizo don Bernardo O'Higgins, la abolición de los títulos de nobleza. Segundo, y prácticamente uno bien importante que marca puntualmente el punto de inflexión, la puesta en marcha de lo que es la iglesia aquí nacional. O'Higgins era católico, eso hay que decirlo, ¿cierto? Era católico, creía en la iglesia subordinada al Estado, ¿cierto? Útil para la construcción nacional, pero sin los privilegios de poder ni la obediencia directa a la monarquía española. Su reforma fue política, no doctrinal, y se inspiró en las ideas de la Ilustración y el modelo galicano, o sea, de que el Estado estaba por sobre la iglesia. Ese es el modelo que justamente Bernardo O'Higgins quería imponer, un modelo francés sobre la iglesia aquí en Chile. El objetivo fue reducir el poder político, económico del clero realista. Recordemos de que ellos tenían poder adquisitivo. Había mucho dinero que estaba en las arcas de caso del clero, de los sacerdotes y de los monasterios. El objetivo también era controlar los nombramientos eclesiásticos desde el poder civil y autónomo, o sea, de que no desde afuera, porque eso significaba que un país, ¿cierto?, o una persona tuviese poder en otro país de poder nombrar a los sacerdotes y a los obispos. Y eso era lo que O'Higgins quería sacar de cuajo. Fortalecer una iglesia nacional obediente al nuevo Estado republicano. ¿Cuáles fueron puntualmente las medidas, mis hermanos? La separación de la iglesia chilena del patronato regio. ¿Se recuerdan ese régimen que justamente estuvimos viendo? El patronato regio. O'Higgins anuló la autoridad del rey de España para nombrar cargos eclesiásticos en Chile. Se propuso que el Estado chileno asumiera el patronato, es decir, él como director supremo nombrara obispos y vicarios.
O sea, ya no el Papa, ya no el rey, sino que en este caso sería el presidente o en este caso el director supremo que recaía sobre él. ¿Se dan cuenta? Número 2, la expulsión y vigilancia del clero realista. Algunos sacerdotes, obispos realistas, fueron expulsados, arrestados o exiliados, como fue un obispo conocido en Concepción. Se promovió una purga del clero para que no afectase la causa patriota. Se dan cuenta de que el Estado estaba gobernando a la iglesia y estaba limpiando y estaba siendo un supervisor de quién estaba en este caso como sacerdote y qué se estaba diciendo. Nombramiento de un vicario apostólico provisorio. Se designó al sacerdote conocido don José Ignacio Cienfuegos como vicario capitular interino sin esperar la aprobación del Papa o el Rey de España. ¿Se dan cuenta? Lo que estaba haciendo O'Higgins prácticamente estaba haciendo que Chile fuese autónomo en el nombramiento justamente de los sacerdotes, en este caso de los obispos. Esto fue un acto de hecho que desafiaba la autoridad papal y el patronato español. Entonces era bastante peculiar. Número 4, la reducción del poder económico del clero. Se confiscaron tierras, se confiscaron bienes de conventos, de órdenes religiosas, consideradas hostiles a la República. Algunas rentas eclesiásticas fueron desviadas al financiamiento del Estado y del Ejército de los Andes. Regulación del culto público y de educación religiosa. Se ordenó que la predicación, los sermones de la iglesia apoyara la causa patriota. Se permitió cierto control sobre el contenido de sermones, celebraciones y procesiones, eliminando elementos monárquicos. Generalmente cuando se iniciaba en esa época, ¿cierto? Alguna misa, siempre se hablaba que no sé puntualmente las palabras, ¿cierto?, que ocupaban, pero esto se empieza en el nombre de Dios y en el nombre del Rey de España y dan el nombre. Era muy común en ese tiempo, ¿se dan cuenta? Entonces eso para los patriotas era algo inconcebible. Se supone que estábamos siendo independientes. Entonces, justamente, don Bernardo O'Higgins estaba viendo todo este tipo de cosas, pero se dan cuenta que estaba rozando un poco la libertad justamente de culto. Era bastante peculiar lo que justamente estaba haciendo. Bueno, las consecuencias positivas fue la creación de una iglesia más nacional subordinada al Estado. ¿Sí? Nacional, o sea, ningún tinte español, sino que a la chilena. Eso podríamos decir que podría ser una posición positiva. Reducción de la influencia política del clero realista. Se estaba totalmente separando de todo lo que tenía que ver España, ¿cierto? Y por lo tanto era también podríamos decir, positivo, ¿sí? Podríamos considerarlo como positivo. Y el fortalecimiento del poder civil y republicano, ¿cierto? Que estaba tomando más control el Estado, ¿cierto? Sobre todo lo que sobre todo la limpieza prácticamente. Esto fue un periodo prácticamente de limpieza de todo lo que significaba España. Pero ¿cuáles fueron las consecuencias negativas? Que hubo una ruptura muy tensa con Bernardo O'Higgins. Recordemos que Bernardo O'Higgins gobernó prácticamente en 1818 a 1823, muy poquito. Porque justamente, como también era nervioso nuestro querido general O'Higgins, ese apretón que pegó, ¿cierto?, de mano, dejó como menos eléctrico a todo el clero, justamente, el clero, y tensiones con Roma. Roma, hermanos, a diferencia de hoy día, y a pesar de que tal vez no lo vemos, tiene mucho hoy día influencia en Roma, sigue habiendo influencia en Roma, pero en ese tiempo era mucho mayor la influencia que tenía Roma sobre todos los países, y Roma era como prácticamente tener un respaldo espiritual sobre Roma. Entonces, un país no podía, sobre todo esto, latinoamericano no podía alejarse de Roma. Se tenía que pedir prácticamente como la bendición de Roma. Entonces era bastante peculiar la relación con Roma. Bueno,
Esto generó también enemistades, roces, ronchas, ¿cierto?, con sectores más conservadores y católicos tradicionales. Se estaba viendo algo que no le gustaba mucho a la gente, y sobre todo a los altos rangos. Había censura, hermano. Queramos o no queramos, era una censura lo que estaba haciendo prácticamente Bernardo O'Higgins. Porque había gente justamente que tal vez tenía una posición distinta a O'Higgins, sobre todo en la política. Ya, perfecto, O'Higgins y los patriotas ganaron el poder, pero no todo el mundo tenía que pensar como O'Higgins. Pero O'Higgins quería que todos pensaran como él. Y ahí está el problema. Entonces, había una especie de censura. Como digo yo, nuestro general tenía la manito pesada. ¿Se da cuenta? Era nervioso. Pero en ese tiempo la libertad de expresión era muy distinta a lo que nosotros vemos ahora. Prácticamente nosotros hacemos un post en Facebook, en cualquier otro lado, y no hay nada, ¿cierto? No pasa nada. Pero en ese tiempo la libertad de expresión era muy distinta a lo que como hoy día conocemos. Lo que me gusta de todo esto es que Roma, así como lo estoy mostrando, el Coliseo estaba prácticamente explotó, ¿cierto? Y esto me gusta. Cuando estaba haciendo esta presentación me reía solo, así como que Roma efectivamente estaba, como digo yo, se descompensó, ¿cierto? Le bajó el azúcar justamente a Roma por lo que estaba sucediendo en Chile, ¿cierto? Y el Vaticano nunca aprobó formalmente las decisiones de O'Higgins, ¿cierto? Siempre estaba incómodo con lo que estaba pasando con este caso de la emancipación de Latinoamérica. Prácticamente estaban siendo independientes y cómo el Estado va a estar sobre la Iglesia, entonces eso no le gustaba mucho a Roma. El nombramiento de José Ignacio Cienfuegos como autoridad eclesiástica sin bula papal no fue tolerado, ¿cierto? Fue tolerado, ¿cierto? De facto, pero sin legitimidad formal, ¿cierto? Es como que sí y como no, ¿cierto? Ya, perfecto, vamos a considerarlo como obispo, ¿cierto? Pero hasta ahí nomás, prácticamente. Las tensiones con Roma persistieron hasta que unos años después Chile negoció su propio patronato nacional, ¿cierto? Pero hasta el día de hoy Chile, como representante, como obispo, arzobispo, ¿cierto? Sigue siendo Chile que justamente, como Chile negoció justamente el nombramiento de estos representantes eclesiásticos, ¿cierto? De la Iglesia Católica. Como vimos, el control de la censura en los sermones fue peculiar, hermanos. El control de la prédica en la época de Bernardo O'Higgins fue bastante dura. Chile seguía siendo oficialmente un país católico. O'Higgins consideraba que la iglesia no debía ser un poder autónomo. ¿Se dan cuenta? Era bastante pesado nuestro querido general, pero ni mucho menos hostil. Más que nada lo hacía por un tema más de orden público. Él no quería mucho el ruido, ¿cierto? Pues bueno, ¿qué ocurrió? Que el gobierno, la supervisión del contenido de los sermones, ¿cierto? El gobierno exigía que los sermones pronunciados por los sacerdotes evitara cualquier alusión favorable al rey, a la orden coloquial o a la monarquía. Se prohibieron oraciones, en este caso por el rey Fernando VII, muy común en esa época. Se solicitaba que los párrocos no usaran expresiones monárquicas ni críticas a los patriotas, y los sermones debían reforzar la legitimidad del nuevo gobierno y promover la obediencia a las autoridades republicanas. 2. Promoción de la causa patriota desde el púlpito. Las predicaciones dominicales debían contribuir a la unidad nacional, alentar el compromiso con la independencia y moralizar al pueblo bajo principios republicanos. Tenían que cambiar prácticamente la lógica monárquica que Chile siempre tuvo en ese tiempo a una republicana. Hoy en día, hermano, nosotros jamás vamos nosotros a entender qué significa un rey. Nunca. De hecho, ¿cuántas veces hemos visto en Inglaterra, cuando vemos que está el rey de Inglaterra, la reina Isabel, y muchos dijeron, hay tanto que lloran por la reina, porque ellos son monárquicos de tradición por miles y miles de años, y nosotros no. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos muy poco tiempo como país y nunca tuvimos un rey. Entonces, o sea, en el tiempo justamente de la Reconquista, sí, y de la conquista, ¿cierto? Hubo un rey, pero prácticamente Chile siempre fue un país republicano. Nunca tuvimos un rey formalmente después de la independencia, ¿se dan cuenta? Bueno,
los sacerdotes patriotas predicaban sobre el deber cívico, la libertad, el patriotismo y el servicio por la patria, ¿cierto? Desde los púlpitos empezaron como a generar esta conciencia al trabajo del gobierno, ¿cierto? Se incentivaban sermones que exaltaban a los héroes nacionales. Miren qué bien peculiar, ¿cierto? Como San Martín, justamente O'Higgins, incluso mártires de la independencia. Ojo con esto, muchas veces la bandera nuestra, la nacional, ¿cuántas veces nosotros escuchamos de que el color rojo era de la sangre mapuche? ¿Alguna vez lo escucharon? Eso fue en el siglo XX que se empezó a difundir, pero originalmente era de que el rojo era por la sangre derramada de los patriotas, no de la sangre mapuche. ¿Se dan cuenta? Entonces, son bastantes cosas que tal vez no sabíamos, pero de que tienen un protagonista que es justamente don Bernardo O'Higgins. Bueno, la 3, censura y sanción del clérigo de opositores, ¿cierto? Se estableció vigilancia, hermano, al clero. El Estado estaba muy presente con la iglesia y eso era bastante peligroso. Informantes civiles, militares que están escuchando los sermones y qué tan patriotas eran, ¿cierto? Entonces había una hostilidad al clero. Aquí en este tiempo, con Bernardo O'Higgins, hubo una hostilidad al clero de que no tenían libertad de expresión, no tenían libertad de poder, tal vez, si bien, y entendemos que el catolicismo no era escritural, ¿cierto? En sus sermones, lo que ellos predicaban, ¿cierto? Pero sus sermones estaban controlados al 100%. Era una posición bastante difícil que los católicos tenían en ese tiempo. Algunos sacerdotes fueron amonestados, removidos, desterrados. Si usaban el púlpito para criticar a la República. Imagínense, a alguien se le ocurría en ese tiempo criticar a Bernardo O'Higgins fuera del país. Entonces se da cuenta, era bastante pesado nuestro primer director supremo. Sustitución de sacerdotes realistas por patriotas. Bien peculiar. ¿Te das cuenta que era un tema totalmente de ideales? Un tema de ideales. No existía aquí la libertad de expresión, mucho menos de la diferencia de pensamiento. Era algo bastante preocupante para nuestro país. Bueno, en parroquias claves, el gobierno reemplazó curas considerados hostiles a la causa como sacerdotes simpatizantes del nuevo régimen, como lo fueron José Ignacio Cienfuegos y Camilo Enríquez. Obviamente que él, con su teología más liberal, ¿cierto? Como anillo al dedo justamente lo que estaba sucediendo aquí en Chile. Pero efectivamente, estos hermanos, si bien nos damos cuenta que fue bastante peculiar, fue bastante como sabíamos de que el patriotismo tenía que ser difundido, pero en ciertos márgenes que hoy en día puntualmente no aceptaríamos. De hecho, lo que acaba de hacer Bernardo O'Higgins, hoy en día con otra constitución sería inconstitucional. ¿Se dan cuenta? Pero Bernardo O'Higgins quería hacer algo, quería cambiar la mentalidad de los chilenos. Quería cambiar, en este caso, sacar y borrar de la mente de ellos, ¿cierto?, la monarquía. Y quería fomentar una idea sobre la libertad, un concepto nuevo de libertad. Y eso empezó Bernardo O'Higgins a formarlo ¿desde dónde? Desde los púlpitos y también de una parte muy importante que él formó, que él gestionó, ¿cierto?, que fueron las aulas del colegio. Don Bernardo O'Higgins sabía que justamente necesitaba formar a los chilenos. ¿Para qué? Para que el concepto de libertad quedara impregnado en ellos. Quería formar a republicanos, ya no a los que eran favorables al rey, ¿se dan cuenta? Entonces esto, de aquí en adelante la cosa se torna interesante. Y queramos o no, nuevamente, esto fue un conducto directo, prácticamente como el mar Rojo, ¿cierto?, abierto por Moisés, ¿cierto?, que se abrió de par a par, donde el pueblo de Israel pudo pasar a pie seco. Justamente así fue como fue la llegada del protestantismo aquí en Chile, gracias a las gestiones que estaba haciendo Bernardo O'Higgins, prácticamente separando las aguas, ¿cierto?, del concepto de libertad y patriotismo, que estaba muy acorde a lo que es el concepto de libertad que el protestantismo también ha abrazado, ¿cierto? Fue así como fue la llegada puntualmente de varios protestantes aquí en Chile, y uno de ellos, que fue bastante peculiar, fue don James Thompson, ¿cierto? ¿Quién es este hombre, hermanos?
que tenemos que también revisar y profundizar. Fue un protestante escocés directamente, hermanos, presbiteriano, de inglés, ¿cierto? O sea, inglés, estamos hablando de Escocia, miembro de la Sociedad Bíblica Británica y extranjera, promotor de un sistema que tal vez alguna vez usted lo ha escuchado, se llama lancasteriano. Él impulsó, ¿cierto? Fue llamado justamente por Bernardo Higgins para poder impulsar a formar a los chilenos en la educación con el sistema lancasteriano. No, este hombre, y entendemos que no es un sacerdote, ¿cierto? No fue un pastor, pero sí un misionero. Y tiene una visión educativa que está influenciada, obviamente, por los valores que nos identifican a nosotros, con los valores protestantes, valores reformados, ¿cierto? Como en este caso fue la lectura individual de la Biblia, la alfabetización masiva, el autodominio y la disciplina moral. Don James Thompson, desde ahí, de la ya próxima semana, vamos a revisar su obra, vida, ¿cierto? Y cuál fue la contribución de este primer protestante que puntualmente visitó Chile, ¿cierto? Invitado por nuestro director supremo, don Bernardo O'Higgins. ¿Para qué? Justamente para poder enseñar en las escuelas. ¿Qué cosa? La palabra del Señor. Que antes era solamente en los cleros. Solamente estaba cerrado a ciertas personas, no a todos. Entonces la visión de O'Higgins favoreció justamente al protestantismo. Amén, hermanos. ¿Dudas, consultas, preguntas? Padre bueno, Padre Santo, gracias. Le damos por su amor. Le damos porque estos estudios generalmente están siempre insertos en esferas más académicas, Señor. Pero hoy en día lo tenemos en nuestra iglesia local. Agradecidos por eso, agradecidos, Señor, por este recorrido en la historia, donde podemos darnos cuenta de ciertos hombres importantes en la historia que fueron todos, que llegaron aquí a Chile, que contribuyeron y que también tenemos que revisar sus luces y sombras, pero que justamente dejaron huella con algo tan importante que es la libertad de nuestra nación. Gracias, Señor, por ellos y ayúdenos a estudiarlo, fiel justamente a la historia, a los datos, Señor, y darnos cuenta, Señor, tanto de sus virtudes y también de sus batallas. Ayúdenos, Señor, desde aquí en adelante a ayudarnos a profundizar justamente en estos hombres que son de bendición hoy en día para nuestras vidas. Gracias le damos en el nombre de Jesús. Amén.